El presidente norteamericano Joe Biden retiró a las tropas estadounidenses de Afganistán. De manera inmediata, los talibanes, agrupación islamista radical, se apoderó del gobierno, y de este modo, el escenario cambió en todo el país. Los avances que se habían logrado en 20 años se desmoronaron. Los talibanes no les permitirán a las mujeres estudiar ni trabajar, y someterán a toda la población a un estricto cumplimiento del Islam. ¿Pero por qué tomó Biden esta decisión? ¿Es esta una nueva amenaza para el mundo occidental? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista analista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal Nadia? Y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, el tema de hoy son los talibanes y quisiera empezar entendiendo lo más básico. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de pronto los talibanes se apoderaron así del gobierno en Afganistán? Mira, el talibán es el grupo, o los talibanes son el grupo que tienen la capacidad, o han tenido la capacidad de mantenerse dentro de esta estructura de combate durante 20 años o más. Hay que recordar que finalmente estos grupos surgen desde el fin de la invasión rusa o soviética en ese momento Afganistán en 1980 y tienen como origen las famosas madrasas o serían estos institutos de formación religiosa islámica cuyo objetivo es regresar a las bases, a las raíces del Islam, a la prácticamente antigüedad en donde se practicaba la ley de acuerdo, o la ley religiosa, de acuerdo a lo que estaba establecido, en donde la mujer prácticamente no existe como un ser humano, se le trata como una cosa, en donde los niños son propiedad también del hombre, y en donde, todos estos excesos que hemos visto existen. Este talibán tuvo la capacidad de sobrevivir a la invasión soviética, fue parte de los mujahidines, de estos luchadores para echar afuera a los soviéticos, apoyados en ese momento por los norteamericanos. Logran llegar al poder, tienen apoyo en Pakistán en un momento determinado, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, y logran establecer este famoso emirato del Estado o del Emirato Islámico de Afganistán. En Pakistán tienen en la frontera ahí una zona también importante. Y finalmente lo que los hace caer es este abuso, no de los derechos humanos, no de lo que hacían internamente, de las masacres que cometían, sino el haber dado refugio a Osama Bin Laden y el haber permitido, porque su liderazgo, el liderazgo del Mullah Omar en ese momento, le dio cabida a un Osama Bin Laden que organiza desde Afganistán el golpe del 11 de septiembre de 2001, y esto provoca la invasión de los Estados Unidos y de sus aliados, los destruyen y estos se van a la montaña. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en 20 años no hubo la capacidad de crear un aparato político-militar en Afganistán, en un Afganistán de tribus, montones de tribus. Pashtun es el denominador común de todas ellas, que pudiesen desmontar, deshacer, acabar con la influencia ideológica del propio talibán. Talibán significa estudiante, o talibán es talib es el singular, talibán son estudiantes que finalmente viven aislados y que tienen la posibilidad de seguir creciendo independientemente de los ataques, financiados fundamentalmente desde Pakistán, desde Arabia Saudita, mantienen el poder, van avanzando y quedan atorados porque los Estados Unidos tienen las fuerzas ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el costo para los norteamericanos era enorme, muchísimo. Armar un ejército afgano para que combatiera no les funcionó jamás. La estructura del gobierno afgano, los antitalibán, los prooccidentales, no tuvieron un elemento de identidad propia. Jamás se reagruparon como un estado propio.
No encontraron ese elemento de organización, por más dinero que le metían, por más armas que les entregaban. Y esto terminó dando la posibilidad de un avance de los talibanes que no tenían la capacidad de llegar a la ciudad, hasta que todavía en el gobierno de Trump intenta Trump una negociación con ellos en Washington y se plantea ya la necesidad básicamente de una retirada que es producto de una improvisación catastrófica para Biden. O sea, lo que hace Joe Biden le va a costar, yo no sé si la reelección, estamos muy lejos todavía, pero sí es uno de los peores golpes que puede sufrir. Él puede justificar en este momento a la retirada porque pues sí, los propios afganos no se organizaron y les estuvimos ayudando con armamento, etcétera, pero esto no se hace. Una retirada en donde tienes la repetición de lo que te sucedió en Vietnam, en Saigón, hace el siglo pasado, lo único que te está diciendo es que hiciste las cosas mal, que te retiraste de una forma intempestiva, una forma desorganizada, un verdadero desastre de gente otra vez colgada de los aviones, de gente que dejaste morir ahí porque pues simplemente lo que querías era salirte. Decía Biden, es que pues sí, no le calculamos, y esto es terrible, no le calculamos que la llegada de los talibanes iba a ser tan rápida, del ejército talibán. Este es un error de inteligencia brutal. Y esto sí te genera un gobierno talibán que también pues tendrá que aprender de las experiencias del pasado y ver qué hace de aquí en adelante. De modo que ahora tenemos un país más en el mapa que está tomado por una organización islamista radical. La pregunta es, tú mencionabas a Pakistán y Arabia Saudita como los principales financiadores. ¿Qué tanto apoyo económico tienen los talibanes y sobre todo cuál es su objetivo principal? Es que su objetivo es obviamente la creación dentro de su propio estado de este emirato y el control. No es un modelo, uno diría, bueno, uno pensaría que se trata de algo similar a Irán. Irán también es un régimen fundamentalista, uno es chiita, estos son sunitas. Lo que pasa es que los iraníes tienen una visión todavía mucho más extensa, digamos. Irán intenta la exportación de la revolución islámica, o lo intentó durante mucho tiempo, y tiene muchos grupos que han estado representándola fuera. En Siria, Hezbollah en Líbano, etcétera, y se movieron en ese nivel. La única experiencia que tuvimos con los talibanes fue precisamente la presencia de Bin Laden y esta posibilidad o esta idea de destruir a los Estados Unidos, y ya vieron lo que les costó. ¿Cómo cambia el escenario? Sí lo cambia, porque finalmente hoy pueden aparecer como moderados. Hace unos días dicen abiertamente, toman Kabul y dicen, sí, va a haber mujeres. Ustedes saben lo que representa para una mujer vivir en el Afganistán de los talibanes, en donde pues son humilladas, son apedreadas, son violadas, porque son una cosa para ellos, no son un ser humano como tal. Hoy quizá empiecen a jugar a la táctica de un mayor, entre comillas, humanismo, pero en el fondo lo que intentan es regresar a un modelo verdaderamente cerrado. A diferencia del Irán fundamentalista de proyección hacia el mundo en general, influir, estos grupos tratan básicamente de vivir en una cerrazón, en una especie de muralla china al estilo de la China de Mao Zedong, ¿sí? Cerrados totalmente, sin penetración alguna, y que desde ahí fueran creando su propia estructura. La relación con Pakistán es una relación muy difícil de explicar. En ocasiones son los enemigos porque tienen intereses diferentes. A veces Pakistán se acerca a Occidente, a Estados Unidos, y entonces ataca a los propios grupos talibanes. A veces la disputa por el poder en la frontera pakistano-afgana es enorme, y entonces pues el talibán que está en la zona de Peshawar, en la zona de Pakistán, es golpeado por los afganos, y entonces son sus enemigos. Hay que recordar que solo 3 países reconocieron al régimen talibán en su momento, desde el 96 y hasta el 2000, que fueron Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.
Pakistán tiene esta dinámica. Y el otro punto, los otros que los apoyan, son Arabia Saudita. O sea, hablemoslo claro. Arabia Saudita ha jugado un papel igual, como el caso de Pakistán, de acercamiento hacia Occidente, pero bueno, finalmente dentro de la familia real saudita ha habido estos grupos o estos segmentos, estos familiares que vieron con simpatía esta idea de tener a estos niños radicales allá en Afganistán y le metieron dinero, muchísimo dinero, y fueron los que llevaron de Arabia Saudita hacia Afganistán a Osama Bin Laden. Esta es un poco la idea, e incluso los Emiratos Árabes. Muchos que creen que en un momento determinado este fundamentalismo sunita puede enfrentar incluso en su momento al fundamentalismo chiita, en un juego interno, de una guerra civil interna que se les puede salir de las manos, y de hecho se les salió de las manos con el tema del 11 de septiembre. Esto es una situación compleja, pero ahí está. Hoy países como Rusia o como China dicen que están dispuestos a colaborar con los talibán en el sentido de, pues, frente a la pugna que tienen con Estados Unidos, buscar un aliado. ¿Hasta dónde lo van a conseguir? ¿Qué pueden hacer con ellos? No sabemos, pero muy probablemente China y Rusia estarían en posibilidad también de apoyarlo significativamente. De modo que ya, con los talibanes instalados en el poder en Afganistán, pues un mar de posibilidades se abre. ¿Cuáles son los alcances, Esdra? Sabemos que las mujeres, como bien lo mencionaste, son las principales afectadas. ¿Cómo cambia su vida con los talibanes en el gobierno? Y sobre todo, ¿cómo puede cambiar todo el escenario para el país entero? Yo creo que finalmente en los primeros momentos, esa sería un poco mi perspectiva, este tipo de presencia talibán, cuando están los medios metidos tratando de ver qué es lo que sucede, vas a ver un modelo talibán moderado, de no tocar, de no hacer nada, de mostrarse como alguien que está dispuesto a negociar, de mujeres en el gobierno. Esa es un poco la primera idea, es un problema de táctica, a diferencia de una visión de largo plazo que la llamaríamos estrategia, y en donde lo que queda claro es que una vez que se le retiren los reflectores a Afganistán dentro de un mes, lo que vas a tener es directamente otra vez el retorno a este mundo pues verdaderamente arcaico, en donde este reconocimiento propio de ser la voz del Islam auténtico los lleva a aplastar a la mujer. Los gritos de las mujeres que huían ayer o hace varios días de Afganistán eran: nos van a matar, nos van a sacar, van a destruir las escuelas, van a destruir la ciencia, van a destruir el arte, así como destruyeron el pasado budista que existió en Afganistán. Van a destruir todo, vamos a regresar otra vez al mundo arcaico, en donde no hay la posibilidad de la enseñanza ni de la ciencia, y es un retroceso de miles de años. Es la destrucción prácticamente de lo que queda. Una civilización de 20 años, y esta es la responsabilidad de Occidente. Perdón, pero hoy Biden no puede decir, pues es que fuimos ahí para combatir al talibán porque queríamos sacar a Bin Laden y pues ya nos vamos, con permiso. Hay una responsabilidad de lo que hizo Occidente ahí adentro. Y Occidente hoy no se puede lavar las manos, no pueden hacer eso. Es haber generado la esperanza de transformación y hoy dejar a la deriva a este montón de gente que definitivamente creyó y vio la posibilidad de una transformación. Los talibanes van a seguir haciendo lo que saben hacer, que es básicamente el mundo del terror, el mundo del retorno a las raíces religiosas de lo que se vivió en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo en donde simplemente el hombre masculino existía como lo único que existía, y en donde todo el resto de la humanidad, incluyendo mujeres y gente ajena a ellos, no tienen el derecho a existir. Queda clarísimo que la decisión fue un completo error, y queda también claro que Joe Biden es el responsable de esto. Pero ¿cómo Biden justifica esta acción? ¿O realmente habrá algún tipo de ganancia para los Estados Unidos al tomar este acto? El planteamiento es muy claro, es la idea de que no había salida, y de hecho en eso Biden tiene razón. Seguir manteniendo el ejército norteamericano así,
sin la creación de una fuerza paralela, una fuerza propia, un gobierno y una sociedad afgana capaz de defenderse, te hacía mantener, o te obligaba a mantener soldados norteamericanos que iban a seguir muriendo, y no había salida, y por eso dice, es que si no soy yo, va a ser el próximo presidente. El problema aquí radica en que tienes que medir las consecuencias de esta decisión, tienes que hacerlo con una preparación, ahora sí que de relojería suiza, con una retirada muy bien medida, con todos los puntos para entender de qué manera te puedes ir retirando, y si finalmente los talibanes van a tomar el control, tendrías que haber ejercido o llevado a cabo una negociación, que era difícil, que era complicado, sin duda alguna, pero hacer lo que se hizo, de salir rápidamente, independientemente de que él levante la bandera de decir yo he salvado a miles de soldados norteamericanos de morir, cuando volteas y ves las escenas de la gente huyendo, llorando, matándose, cayéndose de aviones, otra vez repites la idea de la derrota. Y este es un error de cálculo, pero monumental, un error de cálculo que pues definitivamente tiene un enorme costo. Se equivocaron, es cierto que la negociación venía desde Trump, pero la forma de la retirada, la forma en que se hizo es de una torpeza inimaginable, propia de lo que se hizo en otras retiradas y en donde no se tuvo la capacidad finalmente para manejarla. Hoy el gobierno afgano, junto con otros grupos y otros regímenes fundamentalistas, empiezan a crear un escenario totalmente diferente. Quizá de enfrentamiento entre ellos, no lo creo que por ahora, pero sí representan una amenaza, porque la amenaza contra los Estados Unidos, no hoy, no en un año o dos, pero probablemente después vuelva a existir desde el propio territorio afgano. Esdra, finalmente, este gobierno afgano tomado por los talibanes representa una amenaza real para el mundo de Occidente, para el Estado de Israel incluso. Originalmente Israel no entra en el esquema afgano, nunca lo entró. Obviamente no hay ningún derecho. Israel es tan enemigo como lo son los Estados Unidos o cualquier otro país occidental. Nada más que aquí lo que hay que entender es que perdiste en Afganistán un espacio aliado, un espacio de información, de conexión, de entrada a esta zona del mundo musulmán. Que hoy, para Israel, el problema es que tanto Irán, aunque tengan sus diferencias por supuesto, Irán, Rusia, China, por supuesto, tienen hoy la posibilidad de encontrar en Afganistán a un aliado suyo para el control de la región. ¿Sí? Esto es fundamental. Para los restos del Estado Islámico, ¿sí? Para los restos del Estado Islámico en Irak y Siria, este es el llamado para decir hay que reorganizarse, nos va a costar 10 años más, 20 años más, pero vamos a hacer lo mismo que hicieron los talibanes. Pelear desde ahí, y si Irak y Siria no tienen la capacidad de reconstruirse como sociedades, como países con capacidad de brindarle a su población algo que les dé homogeneidad, que les dé capacidad de organización con un ejército y una población dispuesta a luchar, pues en 20 años podríamos también ver otro Estado Islámico, que hay que recordar que finalmente la similitud entre los talibanes es mayor con el Estado Islámico, con Daesh, que con el propio Irán o con cualquier otro. Y ahí está el llamado. Ese es el peligro incluso en este momento para otros países o para el propio Israel, que saben muy bien que este tipo de fundamentalismos se pueden convertir en cualquier momento en bases, en espacios de organización de grupos de terror, ya sea por alianzas coyunturales, alianzas de momento. O sea, es cierto que Irán y los talibán no congenian, no están en la misma línea, porque unos son chiitas y otros sunitas, se ven como enemigos,
pero frente a alguien como Israel, la posibilidad de jugar la misma carta está presente. Es una derrota esto para Occidente, es una derrota para Biden, es una derrota para la propia población y para la humanidad completa cuando este tipo de criminales y este tipo de dementes que vienen del pasado y se instauran en el presente están dispuestos otra vez a hacer de esa zona del planeta un mundo de terror y un mundo de exterminio para muchos. Esdra, creo que la noticia es demasiado importante, la estaremos siguiendo muy de cerca en Enlace Judío. Te quiero agradecer muchísimo toda la información y el que nos hayas ayudado a entender todo esto de una manera mucho más clara. Gracias, Esdra, y estamos en contacto. Gracias, Nadia, muchísimas gracias y gracias a Enlace Judío por esta plática. Gracias, hasta la próxima.